Bueno, hola, ¿qué tal amigos del podcast Ampliamos tu Enfoque? Hoy nos encontramos con un gran amigo de la casa, el padre Manuel Abac. Padre, ¿cómo está? Gracias, Marvin, muy bien. Bueno, a todos los que nos siguen, nos acompañan, gracias de verdad por estar siempre pendientes de toda esta presentación, información, entrevistas. Yo contento de estar aquí. Padre, de verdad, primero gracias por hacer el tiempo y por atender el llamado hoy. Hemos buscado siempre hacer cosas diferentes y una de las personas que nosotros conocemos que hace cosas diferentes tanto en los medios, con los jóvenes, es su persona, padre. ¿Cómo nace ese deseo de hacer cosas diferentes o apoyar? Bueno, vamos a mencionar un montón de listas de la Pascua Juvenil en el Parque Central y un montón de cosas que ha hecho, padre. Gracias. Creo que viene, Marvin, de pues el tener la experiencia de haber estado en un grupo juvenil, compartir con jóvenes. Creo que me agrada escuchar ideas. Y me entusiasmo, ¿verdad? Cuando vienen ideas, son cosas nuevas, yo siento así como una ilusión de hacerlas cuando vienen propuestas. Entonces creo que el contacto con los jóvenes no es tanto que las ideas o hacer algo nuevo venga de mí, sino apoyo ideas de los que están cercanos, de otras que escucho. Así que viene el deseo de verdad de hacer presente a Jesús en el corazón de los jóvenes, haber estado con jóvenes y entender un poquito la dinámica ahí, y no desde un escritorio o qué sé yo, desde una lejanía, sino más bien a partir de la misma experiencia, creo que va surgiendo el deseo de hacer cosas novedosas. Padre, hemos tenido la oportunidad de trabajar proyectos juntos y una de las cosas que hicimos hace muchos años fue un programa que se llamaba Lío, donde nos explicaba que su llamado no precisamente fue porque era monaguillo, sino porque le gustaba ir a los grupos juveniles, lo llevaban a misa y después habían como jornadas de cine. Sí. ¿Cómo funcionaba eso, padre? Sí, era una cosa, bueno, nunca me he sentado ahí a interrogar de verdad a mis papás cómo era la idea de ellos, ¿no? Cuál era su perspectiva, pero era cierto, es decir, íbamos a la misa, pero nosotros nuestra ilusión es como que el premio después de eso es que nos llevaban al cine, ¿no? Era todos los domingos, era ya de cajón, nosotros lo esperábamos, ir a la misa y luego ya ir al cine. Entonces, sí había ese hábito de Eucaristía, pero evidentemente no estaban mis papás involucrados en algún grupo. Nunca fui monaguillo, o sea, sí miraba a los niños, pero debo decir que se me daba como miedito, ¿no? Bueno, a subirme ahí, estar ahí, no sentía miedo. Alguna vez algún coro nos invitó en la adolescencia, a mi hermano y a mí, pero también yo sentía como miedito de acercarme ahí. No sentía. ¿Pero miedo a qué, padre? Miedo como, no sé, tal vez a estar al frente, o sea, ahorita ya con el tiempo me cuesta identificar miedito a qué, pero no sé, me sentía seguro en mi círculo familiar y ya salir y compartir con otros me da, no sé, como temor, ¿verdad? Ahora lo que me toca, pero en la familia me sentía muy seguro, entonces cuando íbamos me gustaba ir con mi familia y regresar, pero eso de ya experimentar con relación, compartir con los demás, no sé, tenía miedo a no hacerlo bien, a que pasara algo desagradable. No sabría explicarte bien ahorita, pero sí había como ese temorcito, entonces me invitan al coro, me invitan a esto, pero siempre dijimos no, y esa era nuestra dinámica, la misa y luego el premio, ir al cine. Padre, ¿y cómo era usted como de joven? Porque, o sea, lo vemos ahora y para mí es muy jovial, para mi persona, pero ¿cómo era usted antes? O sea, cuando era más joven. Yo creo que sí era más bien reservado, ¿verdad? No era que compartiera con todos, no era que buscara el contacto con todos, no, era más bien reservado. Creo que vuelvo a ese como temor, no sé si era timidez, pero sí era como el temor a estar ahí en el frente y equivocarme o ir a compartir. No, yo era más de estar ahí un poquito a un lado, en el carril auxiliar y no en la carretera, sino estarnos ahí a un ladito. Entonces yo me considero ahorita al pensarlo como más bien reservado, ¿verdad? Y con algunos amigos sí, ¿verdad? Porque sí tenía, sí compartía, pero ya ser como el popular y estar ahí enfrente de todos, no, se tenía también como un cierto temor escénico, digo yo. ¿Y ahora dónde estaba, padre? Pero, padre, y usted a los 16 años empieza a buscar su camino de vocación. ¿Cómo descubre el llegar? Porque me imagino, bueno, al final los padres se vuelven imagen pública, pero usted decía que era muy reservado, no se proyectaba como en eso, y ahora estando en cámaras que vamos a hablar de eso, pero ¿cómo llega usted a descubrir su vocación? Sí, yo creo que hay dos cosas, aquí pues creo que solo de Dios puede venir. Primero, ya a una cierta edad
me empezó a llamar la atención la situación del maestro de ceremonias, ¿no? Que era distinto porque no era acercarme y compartir con la gente, sino tener el micrófono y leer un programa, pero me empezó a llamar la atención un poquito eso. O sea, creo que eso fue una primera cosa que me sucedía allí. Y luego, pues, creo que una de las cosas que debo reconocer es Ministerio Trigo, Salvador Gómez, lo empecé a ver en la televisión, y esa sí fue como un deseo unido a eso del maestro de ceremonias, creo yo, se unió ahí el deseo de prepararme, de poder compartir un tema. Me llamó la atención esa figura, ¿no?, de la predicación, y entonces eso sí me agradaba, como preparar algo y poder hablarlo, ¿no?, y poder decirlo. Creo que esas cosas sí ya me invitaron a entrar a un grupo, empezar a participar en la iglesia. No era precisamente, era un grupo juvenil, habíamos de todo, ¿no? Habían adultos y jóvenes, pero ahí fue en las comunidades de Trigo. Ya entonces participando allí, pues se sumaron varias cosas, Marvin, se sumaron varias experiencias. Una de ellas, algo extraño, que el padre, éramos como 2, 3 ministros de la comunión, que éramos solteros, que eso no sucedía en la parroquia, que todos eran casados, pero nos eligió como a 3 solteros. Había una Eucaristía donde yo viví muy fuertemente el llamado, o sea, las lecturas, todo lo que decía. El padre, pues era el padre que siempre yo escuchaba, o sea, no era como fue un padre nuevo que me llegó, no, era el mismo sacerdote que siempre, padre Vicente Guerrero, que en paz descanse, mexicano, y él pues igual dio la homilía, pero las lecturas me recuerdo que yo sentí que eran muy para mí. Ya había oído la necesidad de sacerdotes, pero decía, sí, está bien, ¿verdad? Que vayan otros, ¿verdad? Yo estoy bien aquí, yo estoy haciendo un trabajo aquí. Pero esa misa tuvo algo, ¿verdad? Ahí fue algo especial. Y finalmente, pues un signo muy fuerte, ¿no? Para mí fue muy fuerte. Yo sentí tanto las lecturas que yo dije, bueno, si Dios tú quieres, yo sé que eso no se hace, hoy sé que eso no se hace. Si tú quieres que yo sea sacerdote, que el Padre me llame para dar la comunión. Y me quedé pensando y había poca gente, y dije, nah, ni me va a llamar, pero no, aunque no me llame, dije ya después dentro de mí, yo sé que tú me estás diciendo algo con estas lecturas. Y justo a los minutos, ¿verdad? Llegó el acólito, dice el padre que lo iba a dar la comunión. Obviamente a mí me temblaba la mano porque yo lo había dicho, ¿no? Yo le había dicho, Señor, si esto es, confírmamelo, ¿no? Y sentí allí una confirmación muy fuerte. Y bueno, ya después empiezo a ir a los encuentros, pero ya yo estaba convencido que Dios me había llamado. Repito, esa fue una, pero fueron varias cosas que se sumaron donde yo sentí muy cerca el llamado vocacional. Padre, algo bien interesante es que me da risa cuando se habla con la gente, porque la gente piensa que es como que, ¡pum!, el padre ya se volvió sacerdote, ¿verdad? O sea, el padre Manuel, ¡pum!, ya es sacerdote, pero sí tuvo un camino de laico, entonces sí tuvo un camino de que le gustaba, por ejemplo, las formaciones de Trigo, que es muchas cosas que la gente no sabe, ¿verdad? De repente solo es como, ay, aparece el padre y ya, puro Pokémon, dirían por ahí, ¿verdad, padre? Pero eso es bien importante también que la gente sepa. Padre, y ahora usted me dice, no, ya no, yo sé que ahora no se debe hacer eso, pero sí, o sea, sí hay posibilidades que la gente diga, sí, bueno, si me estás llamando, confirmámelo de esta forma. Con esto, sí, sí. No hay ningún problema. No, o sea, es decir, yo sé que pues Dios usa diferentes formas, ¿verdad? Y Dios como que se adapta a nuestra manera, ¿no? Porque en ese momento yo así entendía, ¿verdad? Mi relación con Dios. Dios me debe de dar signos, pero no, a veces no nos da signos, puede ser de muchas otras formas, ¿no? Y evidentemente ahí fue un signo, pero ahora al verlo a la distancia hubo otros signos, ¿verdad? Hubo otras cosas. Entonces entiendo con Dios pues que son procesos, ¿verdad? Los que va haciendo en nuestras vidas. Entonces no tiene nada de malo que alguien lo haga, que alguien pueda tener esa expresión, que siento que en nuestro camino de fe vamos descubriendo esa relación con Dios, ¿verdad? Y vamos teniendo nuestra infancia, adolescencia y madurez en la relación con Dios. Y es que los jóvenes nos ha tocado venir y bueno, si esto es tuyo, decinos, y resulta que no pasa, ¿verdad? O sea, cabal. Pero tal vez sí nos está llamando y nosotros no lo vemos, ¿verdad? Porque estamos pidiendo como señales muy divinas, ¿verdad, padre? Sí, totalmente. Padre, ¿cómo fue su primera Eucaristía que usted celebró? ¿Qué sintió? O tal vez no fue esa la que tal vez fue la que más, no sé, pudo sentir cosas. Sí, yo debo decir que primero hice algo inadecuado. Uno se ordena un día y todo el mundo programa su primera misa al otro día, ¿no? Una adecuada distancia. Pero yo ese mismo día programé 2 misas, o sea, me ordené en la mañana y programé una en la tarde. Se emocionó, en la noche. Y la agarré de una vez. Entonces, pero independientemente de eso, llegué corriendo, no la preparé como debía preparar, revisar,
Pero mi primera misa, voy a decir que no la disfruté tanto, porque habían 2 sacerdotes ya muy mayores conmigo. Entonces todo el tiempo fue miedo a equivocarme, ¿no? Entonces todo el tiempo estuve pendiente de hacer lo que había que hacer, leer bien lo que había que leer. Entonces estaba muy atento a cumplir como la rúbrica, estar muy apegado a cómo debería. Entonces sentí que no la disfruté mucho porque estaba pendiente que los otros no se fijaran de mis errores. Pero ya la primera que celebré yo solo fue donde pues ya lo fui disfrutando. Creo que es una de las cosas que hasta el día de hoy me llenan mucho de lo que soy, ¿verdad? La Eucaristía y la confesión. O sea, siempre estremecerme de lo que está pasando en ese momento, sobre todo en la consagración, ese cambio, ¿no? De pan a cuerpo y de vino a sangre, eso siempre es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte eso. Entonces, la primera misa sí, donde más lo disfruté, lo hice con serenidad. Creo que han habido también a lo largo de mi vida sacerdotal, el otro año cumplo 20 años de sacerdote, pero a lo largo de mi vida sacerdotal han habido Eucaristías donde recibo, ¿no? Es difícil de explicar, es un calor, es una sensación de paz. A veces entro a una misa preocupadísimo por un problema que se está dando y cuando termino la misa ya voy como más relajado, ya la veo de otra manera el problema. Entonces sí hay diferentes Eucaristías, como que las primeras, te repito, el gusto de hacerlo, de poderlo celebrar, pero ha habido otras, te repito, a lo largo de este tiempo, paz, serenidad, o que me han ayudado en un momento en que no encuentro salida a ciertos problemas, ¿verdad? Padre, usted me gustó algo que decía, me gusta disfrutar las misas, decía. ¿Cómo puede un laico disfrutar la misa? Sí. O sea, usted la celebra y usted la disfruta. Yo siento que, bueno, es su profesión, es lo que usted ama. Nosotros que nos gustan las cámaras, pues disfrutamos en ese escenario y es un gozo. ¿Cómo un laico puede disfrutar su misa? Sí, yo creo que ahí sí que voy a lo que dice el padre Larrañaga, ¿no? Hay tantas maneras de orar como personas hay en el mundo, ¿no? Yo me recuerdo un joven que me dijo, fíjese que no iba a ir a misa, pero por fin logré ir y mire esa oración poscomunión que se hace después. Yo dije, yo ni puse atención a esa oración y entonces tuve que regresar a leer qué decía, ¿no? Entonces yo dije, a este joven le dijo muchísimo esa plegaria final, ya es lo último que sea, después se da la bendición, ¿verdad? La oración poscomunión, pero él no se le puso tanto atención y le llenó tanto para su momento. Entonces, cada laico creo que va encontrando, obviamente creo que la mayoría, dependiendo mucho también de nosotros los sacerdotes, le va a llenar una homilía, pues verdad, va a estar muy atento a la homilía, eso le va a llenar. Para otros, otros me dicen, por ejemplo, la Eucaristía me dicen, cuando se concentra, eso me llena. Otro me dice, pues mire su manera de tratar a la gente, o mire de aquel obispo lo que me gusta es que es bien enérgico, levanta su voz. Entonces he encontrado como eso, ¿verdad, Marvin? Y creo que la gente va identificándose con algunos momentos de la Eucaristía, también se va identificando también con el sacerdote, ¿verdad? Y entonces le agrada esto, cómo lo hace, esto, otro. Yo creo que, volviendo a la pregunta, va a ser la personalidad, va a ser la manera de ser, pero la invitación es a que vaya a la misa y trate de ir viviendo cada momento, y ahí él mismo va a descubrir, bueno, me llama más la atención esto, ¿no? Me agrada, pues, el momento de la Eucaristía, poderme irme a arrodillar y concentrarme, porque en esa misa el Padre deja un buen tiempo para que uno rece, por ejemplo, para alguien eso le puede llenar, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno, Marvin, va descubriendo ahí en la Eucaristía qué es lo que más le puede llenar, fortalecer y hacer que disfrute, ¿verdad?, la Eucaristía. Yo creo que vamos, al hacer el hábito, encontrando el gusto, te repito, a la paz, el gusto a la homilía, el gusto a escuchar bien el Evangelio, o a este joven que esa oración fue la que le llenó, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un caminar y descubrir. Padre, yo siempre he tenido como ciertas dudas en la Eucaristía con los sacerdotes. Hay un momento que los sacerdotes, como no, tal vez no dudar, sino como usted mismo decía, se sube con una preocupación y es como, ¿será que sí estás ahí? ¿O llega un momento que se puede dudar? Bueno, yo te soy franco, no lo he vivido y hermanos sacerdotes con los que comparto con toda confianza nunca me han dicho que vivan esa situación de duda, ¿verdad? Sin embargo, hay un dato que está atestiguado y que sí está dicho, ¿verdad? De un sacerdote
que tuvo su duda a la hora de celebrar la Eucaristía, que fue el padre Pedro Pardo, un sacerdote, que ahí es donde se da el milagro de Orvieto, donde la hostia sangra, ¿no? Pero la historia relata que este sacerdote tenía serias dudas de la Eucaristía, ¿no? Al celebrar él tenía serias dudas de la Santa Eucaristía. También hay que recordar que era un tiempo que no habían seminarios, no había la formación que tenemos hoy de años, entonces no se tenía esa formación y entonces sí había como más riesgo de que algún sacerdote viviera esa duda, ¿no? Eso está testificado. Ya te digo yo, pues gracias a Dios no lo he vivido, o que lo vive algún sacerdote cercano, no. Pero sí a veces uno se sube con eso, ¿no? Con penas, con angustias, con alguna preocupación, se puede desconcentrar en algún momento, ¿no? Pero creo que ahí precisamente la Eucaristía le ayuda mucho a uno, ¿verdad? Padre, y algo que me impactó es que siempre cuando nosotros somos nuevos en algo, pues tenemos ese nervio y si tenemos a alguien que es como, sí, como más antiguo en hacerlo, es como los nervios de quererlo hacer bien y el temor a ser juzgado. Y eso también me encantó que lo mencionara, pues, porque tal vez yo siento que nosotros como laicos a veces somos como bien juzgones, ¿va? O sea, creemos que nos sabemos toda la liturgia así de la misa y se equivocó. Pues todos son humanos, ¿verdad, padre? Sí, sí, sí. No, sí, yo he visto errores incluso de obispos que se equivocan, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero no, padre, sí no. pasa. Sí pasa, ¿no? Yo era seminarista, un obispo llega al seminario, habían otros obispos, y bueno, terminó la homilía y empezó el credo y se quedó mudo, ¿verdad? A un cierto punto se quedó y era el credo, ¿no? Claro. Y entonces él se quedó, miraba a todos y decía, bueno, hay 2 radios transmitiendo, ¿verdad? Y se quedaba así, y efectivamente habían radios transmitiendo, pero de verdad se quedó en blanco, ¿no? O sea, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa esas situaciones de que uno se puede equivocar en la Eucaristía, ya sea por múltiples razones que pueda pasar, pero sí sucede, ¿verdad? Sucede, y sí está el miedo, ¿no? Pues a mí, pues gracias a Dios me han invitado a compartir y voy a charlas, y a veces me ha tocado dar charla donde hay un obispo. Me acuerdo una vez que di la charla y estaba el nuncio ahí sentado, entonces sí son cosas de uno, le cambia a uno la perspectiva, ¿verdad? Que tiene que ser muy cuidadoso, pero sí, le pasa a uno, le pasa a uno que se pone un poquito nervioso. Vamos a ir a un primer tiempo de corte, padre, y regresamos. Ok. Bueno, y seguimos con el padre Manuel Abad. De verdad ha sido grata la conversación, padre. Se vienen muchas preguntas y yo sé que hay mucha gente que tal vez está viendo ahorita el live y va a tener muchas preguntas. Padre, ¿cómo se mete usted a los medios de comunicación? Sabemos que le hacen un llamado para un programa nuevo, fresco, también de Cuaresma y Semana Santa. ¿A usted le gustaba ya la Cuaresma y la Semana Santa antes de que ingresara al medio? Bueno, aquí voy a decir algo que creo que nunca he dicho. No, yo sí tenía mucha distancia con todo el tiempo que es de Cuaresma, Semana Santa. Yo recuerdo de niño que mis papás nos llevaban, ¿no? Pero sí había distancia, mis papás no cargaron, mi papá no era de túnicas. Sí miraba yo a mis abuelos, a mis tíos con todo esto de las túnicas, pero de verdad debo ser franco que no tenía mucha cercanía al mundo de las procesiones, de los horarios, itinerarios, las hermandades. O sea, sí desconocía mucho ese mundo cuando me llaman precisamente a este Primero Dios, ¿verdad? Este programa que en su tiempo estuvo, pero sí debo ser franco que no, yo desconocía muchos. Al entrar ahí fue que empecé más a conocer y acercarme a todo este ámbito. ¿Y cómo fue ese? Bueno, fue primero el encuentro, bueno, estoy haciendo como recapitulación de su biografía, padre. Recuerdo que estudié que usted ya había estado como en un canal pequeñito antes de llegar al canal. Entonces, cuando usted ya llegó, digamos, a Primero Dios, usted ya sabía controlar cámaras, la lucecita y todo eso. Sí. Estaba yo ya ordenado, estaba en el arzobispado, y empezó a llegar un señor. Hicieron un canal que yo digo, de verdad, solo el dueño lo miraba, y estaba ahí bastante, de verdad, yo no volví a oír, ni me acuerdo del nombre, tal vez me estaba oyendo ahorita, se va a enojar conmigo, pero era realmente muy pequeño, yo nunca lo encontré en la televisión, pero era alguien, ¿cómo decirte? Sí, con mucho carisma periodista, muy insistente, ¿no? Y me buscaba, y que hagamos, y que esto. Y bueno, entonces empecé a ir con él, fui al canal de él, ¿verdad? El lugar donde tenían. Y entonces, ahí sí que me introdujo, ¿no? Mire, vamos a hablar de esto, esta cámara, que la toma abierta, que la toma cerrada, para mí era todo eso nuevo. Y con él empiezo, ¿no? Y empecé a ir, y hubo varios programas. Cuando ya llego a Primero Dios, fue una de las cosas que tal vez ellos no se esperaban, que sí manejaba yo a las cámaras, los tiempos, ciertos señales y ciertos ahí tips,
para que me ayudaron, ¿verdad? Cuando fue la primera grabación de Primero Dios, que me recuerdo bien que habían varios de Radio Estrella que habían llegado también, que también estaban convocados, pero obviamente era gente de radio. Entonces, normalmente tuvieron casi todos su segmento que repetir y yo no tuve que repetirlo. O sea, es esto, son 3 minutos y lo dije, yo sí pedí que me tomaran el tiempo y una vez terminé el tiempo terminé de hablar y ya. O sea, gracias a Dios no me equivoqué. Y esperaban que sí se confundiera. Claro, todos se habían equivocado y habían tenido que repetir varias veces, ¿no? Y era la broma, ¿no? Bueno, el que más se equivoca que la pizza, al padre le va a tocar la pizza y a él le va a tocar invitar, y era lo que todos decían, ¿no? Y entonces, sí. Y yo creo que a partir de ahí ya empezó también la invitación a las transmisiones de Cuaresma y Semana Santa. Padre, ¿y cómo, o sea, no era muy asiduo y siendo sacerdote ya se volvió asiduo a toda esta parafernalia de religión, ¿qué es popular? Religiosidad popular, sí. Ajá. Sí, yo creo que esto me acercó, me hizo ver su riqueza y me hizo acercarme también al ámbito, ¿verdad? De las hermandades, del cucurucho, el mundo cucuruchesco, todas estas devociones, los horarios, rivalidades, ¿verdad? También, ¿verdad? Que hay a veces sanas, ¿verdad? No de verdad a fondo. Entonces, sí, me gustó entrar, conocer y entrar a un nuevo ámbito, ¿verdad? Que obviamente, pues uno de sacerdote trata de llegar a todos, ¿verdad? Y trata de trasladar siempre la verdad de Jesús en medio de cada pues matiz que tienen los grupos y en este caso la religiosidad popular y todo lo que es las hermandades. Padre, para mí siempre yo creo que, yo he pensado que a usted le ha tocado muy duro en la parte como de tiempos, porque incluso yo recuerdo que cuando yo lo conocí usted estaba en la pastoral de juvenil dirigiéndola y estaba en Radio María. Y luego creo que era pastoral juvenil, televisión arquidiocesana y Radio María. ¿Cómo se abre a tanto tiempo y cómo no se cansa, padre? O no se cansaba, no sé cómo Bien, se cansa uno. Bien, se cansa uno. No, yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? Es el gusto, ¿no? También te pregunto cuánto tiempo le dedicas a esto, cuánto tiempo claro. Te lleva. Y es el gusto, sí se cansa uno, obviamente, pero es el gusto, ¿no? De lo que uno hace. Yo creo que también debo reconocer que son los equipos de trabajo, ¿no? Es decir, hoy me preguntás, por ejemplo, Radio María, pues me hago presente muy poco, ¿no? Realmente me hago presente muy poco, muchos por teléfono, muchos son sesiones de Zoom, obviamente algún momento hago presencia en alguna circunstancia, pero hay ya todo un equipo que va sacando adelante, ¿no? Depende, ¿verdad? En cada situación, en cada momento. Por ejemplo, en la pastoral juvenil hubo un momento que hubo que estar muy presente, pero luego ya había una oficina, ya había un equipo, ya había alguien que recibía mensajes. ¿Que usted lo formó? Sí, exacto, que se fue formando. Pero padre, no tuvo como problemas al formar eso, porque hemos hablado fuera de micrófonos que hay cosas pues que la gente no está acostumbrada, ¿verdad? Por ejemplo, a mí yo 2 pastorales me impacté, ¿cómo se llama? Pascuas me impactaron, las 2 Pascuas del Parque Central. Yo decía, wow, estamos despertando, estamos haciendo bulla como iglesia, que eso es lo que necesitamos hacer más, que creo que ha sido como un freak, va, padre, como que, o sea, sí hay noticias malas, claro, pero también la iglesia está haciendo cosas buenas, los sacerdotes están haciendo cosas buenas. Sí. Y no tuvo como problema al formar la oficina, esa ¿cómo se llama? Esa Pascua, padre, porque fueron las Pascuas más pesadas. Sí. Yo creo que ahí vuelvo a lo que platicaron hace un ratito. La idea surgió de los patojos, ¿no? La idea surgió de los patojos. Creo que también teníamos un arzobispo muy accesible, como era Monseñor Bian. Y yo recuerdo muy bien cuando fui con él, con miedo de que me va a decir que lo vamos a hacer en la calle, pensando en esos momentos difíciles que decís que uno puede pasar. De la patojada había salido la idea, con ellos no había problema, con el obispo cómo lo iba a ver, ¿no? Pero él sí muy accesible y como sabemos, salesiano, pues cuando yo le fui contando, mire, que va a haber esto, que usted me permite, que no sé qué, saca su agenda, ¿cuándo va a ser? Yo voy a celebrar, yo voy a estar ahí. Entonces no solo te doy permiso, sino yo ahí voy a estar. Entonces ahí se abrieron las puertas para esto que sí fue nuevo, que también me pareció importante, pero también debo decir que en su momento también él cuestionó, no me lo dijo a mí, sino otro sacerdote, me dijo, mire, monseñor, en la Pascua pasada había muy pocos jóvenes, ¿no? Claro. Entonces hubo un momento en que hubo que suspenderla porque obviamente yo motivaba a los párrocos a que mandaran a sus jóvenes, aunque sea de confirmación, a los de confirmación, si los grupos juveniles no mucho, entonces que enviaran a los jóvenes, ¿no? Pero sí hubo poca respuesta en ese sentido y ese año sí fue bastante bajo. Y entonces a partir de eso pues ya no se siguió haciendo, pero te repito, creo que se dio la coyuntura, se dieron las cosas, los jóvenes lo querían hacer y Monseñor un apoyo total. Pero yo creo que, como decís muy bien, ahí sí hace falta, yo totalmente de acuerdo de que
hay mucho que hacer y por eso me entusiasma, ¿no? Yo sí me ilusiono cuando él me da, hagamos esto, me ilusiona mucho, ¿verdad? Porque veo que se puede hacer y es cierto, a veces hay ciertas actitudes o grupos o personas que no mucho pueden estar de acuerdo, pero sí vale la pena lanzarse y gracias a Dios se ha dado. En algún momento ha habido bueno, no quiero decirlo como rivalidad, pero sí como que también topes de otros sacerdotes a no hacer las cosas, padre. Pues porque yo que he tenido la oportunidad de estar en proyectos como usted, sabemos que se han hecho proyectos como muy locos, se podría decir, que la gente no lo espera, pero siento que también hay como un tope a veces de Sí. personas o de otros compañeros sacerdotes. Sí, puede pasar, ¿verdad? Creo que hay, como lo sucede en la iglesia, diferentes mentalidades, maneras de hacer las cosas y que también entiende ese punto, ¿verdad? Hay quienes piensan que debería hacerse de otra manera, que eso no es lo correcto, que eso no debería de ser, ¿verdad? Pero pues yo pienso en un Papa Francisco hoy que dice iglesia en salida, entonces sí me lo visualizo a él como en eso que también se ha hecho, como hagamos lío. Entonces yo sí creo que estamos en la línea de un Papa también que está en esa perspectiva, porque fue párroco, porque conoce también esa realidad del contacto con la gente y de que se puede hacer mucho como iglesia, ¿verdad? Entonces yo sí estoy consciente que hay quienes pueden estar cerrados, tienen otra mentalidad, piensan que se debería hacer de otra manera las cosas, no creen que ese sería el ámbito de la iglesia, pero entiendo, ¿verdad? Porque ha sido su formación, porque así han venido viviendo su fe y entonces como que no encaja lo que se trata de hacer como nuevo, pero yo lo entiendo, pero es cierto, siempre hay gente que no está en sintonía. Padre, ¿cómo llega usted a Televisión Arquidiocesana? Bueno, es Monseñor Bian, concretamente, ¿verdad? Quien me pide esto. Fue enero, me recuerdo bien, de un año. Yo venía de regresar a dar un retiro a los jóvenes del propedéutico en Cobán cuando me llama y pues que dónde voy a estar o qué estoy haciendo y entonces ya coordinamos. Llego con él y me pide, ¿verdad? Y fue hasta mayo, finales de abril, mayo, es que finalmente se da el cambio, ¿no? Él me dice, vamos a hacer esto, pero espérame, tengo que ver esto, lo otro. Pero es la invitación de Monseñor Bian, sí. ¿Cómo fue su experiencia al encontrar el canal? Porque hemos visto la evolución del canal, hemos visto toda la tecnología, uno de los canales más fuertes de Guatemala compitiendo de manera sana con medios seculares en tecnología, en producción. ¿Cómo ha sido este avance, padre? Sí, debo de admitir que en este sentido pues se me pone un poquito porque había estado en medios, ¿no? Pero no es que yo conozca a fondo lo que es la técnica o elementos de todo lo que es comunicación, publicidad, pero sí lo encuentro en una realidad donde me recuerdo las palabras del ingeniero que hasta el día de hoy me sigue apoyando, el ingeniero Morales, me dice, mire, esto que tenemos aquí, una señora bien lo podría tener en su casa, pues o sea, esta cosa... Esa fue su expresión del ingeniero, él que maneja técnica y todo, ¿no? Entonces ya me hice una idea a qué nivel estábamos, ¿no? Pero sí, fue una situación que destaca, creo que más lo que había que hacer, ¿verdad? Uno se podría sentar y tener la actitud de sentarse a llorar y a decir estamos muy mal. Y más bien creo que mi enfoque fue, bueno, hay mucho que hacer, más bien estamos muy mal, más que bien para atrás, ver para adelante, ¿verdad? Entonces hay mucho que hacer, pues un reto, ¿no? Un desafío. Y nuevamente lo que he insistido, ahí Dios va abriendo puertas, encontrando personas, porque esto ha sido gracias a este famoso matrimonio que pues ha apoyado grandemente, ¿verdad? Con proyectos muy concretos, ¿verdad? Porque no es que esté una mensualidad, no, es un proyecto concreto que ha permitido, sobre todo en el ámbito de la tecnología, ¿verdad? Ha habido proyectos concretos como lo es lo satelital, que eso para... Cuando yo llegué era un sueño, ¿verdad? A ver cuándo se logra eso, la gente con la que estábamos. Y estar contento que ya estamos en el 6º año, ¿verdad? De tener el satélite. Entonces, gracias a Dios y a esta pareja y a muchas personas, porque también se han unido gente a aportar, a colaborar, ha sido posible. Entonces sí encuentro una realidad muy difícil, pero más bien vi lo que había que hacer, ¿verdad? El reto, más que quedarme con la expresión del ingeniero, ¿verdad? Claro, ¿cómo ve los medios de comunicación, padre? Ahorita, no estamos hablando de redes sociales, sino los medios de comunicación hermanos. ¿Cómo los ve usted en este tiempo, padre? Bueno, pensando primero en los medios en general, pues es algo que hemos hablado, ¿verdad? A veces sí hay ciertas tendencias, hay cierto amarillismo, hay cosas que obviamente sí pienso que hay que corregir y podemos ser una opción. En medios hermanos como otros medios televisivos como Jesús TV, Stella Maris, pues son
por ejemplo, solo mencionando estos dos son realidades diferentes, ¿verdad? Pero pienso que en ambos, como en todos los medios, sí hay un verdadero propósito de evangelizar, de hacer algo diferente, ¿sí? Yo creo que todos merecemos una inversión fuerte para desarrollar y hacer algo grande, ¿no? Decir, y que, repito, así como pensamos en Estela Maris, en Jesús TV, tienen su línea, ¿no?, de trabajo, de acción, que me parece válido y que me parece que valdría la pena potencializarlo, ¿verdad? Y que tuviera más presencia y que más gente se uniera también a estos medios, a nosotros igual, ¿verdad? O sea, gracias a Dios tenemos este apoyo, como te digo, pero creo que estamos con sueños de lograr más cosas, ¿verdad? Padre, ¿cómo... ahí ya me he confundido yo. Dentro de lo que se viene, padre, con los medios, con la televisión arquidiocesana, con Radio María, ¿qué se viene a futuro? ¿Tienen pensado como algo más a futuro? No sé, algunas otras líneas tecnológicas. Sí, bueno, Radio María, una de las cosas que sigue buscando en Guatemala es la cobertura. Todavía no tenemos la cobertura total del país, es una de las cosas que traza en sus líneas Radio María en todos los países, cubrir todo el territorio nacional, y es una pues tarea pendiente con Radio María. Esa es una de las cosas que estamos. Radio María también está ahorita en un proceso, también gracias al apoyo de ingenieros y técnicos de Italia, de renovar sus repetidoras, ¿verdad? Entonces lograr un mayor alcance. Ya el equipo alcanzó su vida útil, son los famosos transmisores que ya solo duran 15 años, llevamos por los 18, algunos 20 otros. Entonces, estamos metidos en ese proyecto, gracias a Dios, que nos facilita Radio María Italia, Familia Mundial se llama esta institución, y es un proyecto piloto en Guatemala y luego irlo replicando en demás. Ellos lo ponen y tenemos tiempo para pagarlo, ¿verdad? Porque obviamente si hay que pagarlo, no es regalado. Entonces, sí. Entonces, ahorita en Radio María hay proyectos en grande. Pues con la televisión arquidiocesana la idea es poder seguir igual con más presencia en cableros. Ahorita la agencia Eutelsat, que nos da el servicio satelital, nos hizo migrar a otras coordenadas, y precisamente estamos en ese proceso de que los cableros vayan migrando también. Ha sido un poquito tortuoso esto y más primero llega la queja de la gente de que ya no tiene el canal. Entonces, estamos en ese proceso ahorita, ¿verdad? Entonces, esa es una de las... Y pues tratar de hacer presencia, ¿verdad? Esa es la idea, tratar de hacer presencia. Hay proyectos, hay campañas que tratamos siempre de ir implementando en la televisión, pero creo que hoy ahorita el deseo es poder estar en la mayoría de cableros posible. Y es que es difícil, padre, mantener, yo siempre en las oportunidades que he tenido de estar en ciertos medios, digo, es bien difícil. O sea, la gente mira solo el canal, ¿verdad? O sea, la gente, y mire que porque se le fue el volumen, y mire que no está el canal al aire. O sea, es bien fácil quejarse y es bien difícil ayudar a los medios, padre. Y en estos tiempos que estamos, está más duro porque, pues, hablamos, si los medios seculares, está fuerte esto, de que ya no tienen como un equipo completo de producción, de locutores y todo esto, me imagino que para los medios católicos también. Sí. Hay un reto ahí, evidentemente, porque han cambiado las reglas, han cambiado los ingresos. Nosotros teníamos eventos, por ejemplo, ¿verdad? Desayunos, actividades masivas donde podíamos reunir gente y pues nos quedaba una gran ganancia, pero siempre había ganancia, siempre era algo, y eso ahora pues evidentemente no lo tenemos. Entonces sí es muy cierto que es muy fácil señalar, es muy fácil ver falta esto, no tienen esto. Pero sí siempre tratamos de hacer conciencia de la gente para que nos ayude, que nos apoye, y debo decir que ha habido de verdad mucho apoyo, ¿verdad? Ha habido mucha cercanía de la gente, mucho deseo de colaborar. Hay gente también indiferente, ¿verdad? O que solo señala, critica. Recuerdo en una situación de Facebook, alguien escribió en Radio María, pues esa rifa fue una farsa, ¿verdad? Fue su expresión, y nosotros ya ni tiempo nos dio de contestar, y otro contesta, ¿cuánto gastó en sus numeritos? Yo se los voy a dar, yo le voy a devolver el dinero si eso le... Entonces sí hay gente que reacciona feo, pero hay mucha gente que nos apoya, que nos respalda, pero sí creo que es importante, como te decía también, hace unos minutos, el apoyo económico nos va a permitir soñar más y llegar más lejos. Padre, ¿alguna vez se ha encontrado así como, se ha puesto como triste, o que de verdad ya no da la chamarra para llegar a un fin de mes? Sí, porque es que hay cosas que yo siento que la gente no ve, ¿verdad, padre? O sea, no, que el padre consigue el pisto, ¿me entiendes? O sea, como que fuera así como solo, mire, deme dinero, ¿va? O sea. Sí, no, yo creo que fue al inicio, ¿verdad? Los primeros
3 años tal vez, sí fue una cosa que había que ver de dónde sacaba, a quién le prestaba, hubo que prestar dinero en algunos momentos, sí, hubo circunstancias difíciles y aquí comparto, siempre por el compartir de Radio María, una vez estuvimos en Ecuador y entonces hablando con la gente de Radio María Ecuador, les comentaba que estaba iniciando con la televisión y me decían ahí, ¿verdad? Los de Radio María, nosotros también colaboramos aquí en la televisión de Quito, aquí en Ecuador, y fue triste, me dijeron, cuando el cardenal tuvo que cerrar el canal, ¿verdad? Sí, ya no se pudo, ¿no? O sea, nadie lo miraba, buscábamos apoyo aquí, no lo encontrábamos, no se logró, intentamos aquí, se volvía a invertir, a gastar, pero hubo un momento que ya económicamente no se pudo, entonces hubo que cerrarlo, ¿no? Entonces, para compartirles que sí ha habido esfuerzos en otros países, sí se intenta y económicamente ha sido la causa que se ha tenido que cerrar. Así que yo agradecido con Dios que vamos logrando salir adelante, pero eso que decís es cierto que los primeros años sí viví una situación donde tuve que prestar, pedirle a gente que me ayudara, gracias a Dios se les pudo ir reponiendo después, pero sí hubo momentos críticos en el canal donde sí no alcanzaba la chamarra. Padre, de verdad, han sido momentos pues alegres compartir hoy con usted, agradecerle Gracias, Mario. la oportunidad de hoy estar con usted, porque sabemos que es lo que hablamos, o sea, yo no sé cómo que fuera el Padre Pío, ¿verdad? Por todos lados, y pues de verdad gracias por esto, porque es necesario también que la gente conozca que es duro, ¿verdad? Es duro estar en los medios, estar en un medio, ayudar a un medio, ¿verdad? Gracias a la gente que lo hace, que está ahí, y ¿qué se viene para el Padre Manuel Abac? O sea, a futuro, ¿qué viene el Padre Manuel? ¿Va a sacar un libro? No sé, pues puede ser, ¿no? Puede ser, bueno, sí, hay un librito ahí que me ayudó también, no habían ingresos. Sí, es un libro, ¿verdad? Sí, hay un librito ahí. Yo la tiré así al aire, no me recordaba. Sí, hay un librito de oraciones ahí que se hizo. ¿Usted las hizo? Sí, esas sí son hechas. Hay unas reflexiones bíblicas, también menos, pero la gran mayoría son oraciones. Sí, los hice yo. Precisamente buscando cómo salir adelante, ¿verdad? Lo que decíamos fuera de cámara, reinventarse, ¿no? Hubo que ver qué hacíamos para lograr. Entonces, eso fue al inicio, no fue por la pandemia, sino fue al inicio del canal cuando no habían fondos. Entonces sí fue el libro. Bueno, puede hacer, gracias a Dios, hay gente que me ha apoyado y me ha insistido en poder hacer uno nuevo, pero por el momento no está en proyecto. Creo que una de mis esperanzas ahorita es que podamos ir con la vacunación y retomando actividades, ¿verdad? Sí me llama la atención hacer semanas teológicas, profundizar con la gente, temáticas que veo que le interesa a la gente, ¿no? Ahí en la rectoría yo empecé a convocar por cursos bíblicos y se llenaba el salón, entonces veo que sí hay interés de formarse, la gente quiere formarse. Entonces creo que es una de las cosas que ahorita me está ilusionando el poder pensar en dar este tipo de formaciones a futuro, poder lograr convocar personas y poder tener temáticas de diferentes índoles, porque sí hay mucha. Ahorita una cosa que está sonando, a mí, ¿verdad? No es que suene. En primicia. Es algo que podría parecer, pero es que yo lo he oído, ¿no? He oído el tema física cuántica. Ajá. Y entonces un día dije, bueno, voy a averiguar al final, ¿verdad? Y me empecé a meter. Pero me ha sorprendido lo que ha salido, porque sí, así lo plantean, ¿no? De hecho, cuando uno encuentra videos tan exacta y tan sorprendente, ¿no? Increíblemente hay muchas cosas que conectan con la fe, pero ahí la física cuántica es el estudio de los átomos, todo lo pequeño, ¿no? Y hay cosas que sorprenden, que a los científicos, por ejemplo, hay cosas como la superposición, se llama en física cuántica, que es una partícula está en dos lugares al mismo tiempo. Y no saben cómo y por qué pasa eso, pero pasa. Eso no pasa a nivel que nosotros vemos, a la física clásica, lo que podemos tocar y ver, pero a nivel cuántico suceden unas cosas extrañas, ¿no? O sea, que no se explica, pero así es. Y aún así se ha logrado mucha exactitud. Entonces he visto tantas coincidencias que, repito, solo por curiosidad me puse a ver un video de física cuántica, pero me quedé. Y ahorita va a deber bastante de esto. Y pues pensaría en una charla, una conferencia de fe y física cuántica, en qué cosas hay realidades que pueden armonizar o que pueden ser interesantes. Y repito, uno lo ve como lejos, ¿verdad? Eso de números, nadie se quiere acercar y no lo ve como atractivo, pero me parece que hay ahí. Entonces es uno de los proyectos ahorita que me está dando vueltas en la cabeza. Padre, ¿alguna anécdota que nos quiera contar ya sea triste o alegre para ir terminando esta charla? Bueno, ¿qué contarte? Ahorita que una de las cosas que se ha potencializado son las intenciones, o sea, la gente pide muchas intenciones
porque no había misas presenciales. De hecho, algunos templos todavía no están con la normalidad. Ya Monseñor Gonzalo de Vía nos ha pedido que con los protocolos, la mascarilla, pero ya abramos. Sin embargo, hay todavía algunos que tienen el temor y lo están haciendo muy pausadamente. Entonces la gente pide muchas intenciones. En la radio pasan cosas curiosas. Por ejemplo, una señora llama y dice: yo quiero por favor que ponga a mi hijo, pone el nombre, que está en los brazos del Señor. Bueno, está en los brazos del Señor y lo ponen entre los difuntos. La señora ya muy molesta y dice: ¿por qué me mataron a mi hijo? Y entonces dice: pero es que usted dijo en las manos del Señor, está en los brazos del Señor. Sí, pero es que estaba en malos caminos, estaba alejado, en pecado, en vicios, y ahora ya está en los caminos, está en los brazos del Señor. Bueno, pues está vivo. Entonces ha habido ahí una serie de cosas. Otra señora dice: yo quiero pedir por el noviazgo de José y de Ramón. Dice uno, ¿cómo voy a poner eso en la intención? Esa intención está muy extraña. Pero entonces ella dice: no, es que José tiene su novia y Ramón tiene su novia. Bueno, entonces ha habido una serie de cosas. Gente que en la televisión me dice: mire, le voy a mandar la intención del nombre de mi hijo que falleció, pero quiero que aparezca la foto en la pantalla cuando el padre mencione la intención. Sí, pues. Entonces, una serie de cosas extravagantes que pide la gente, o esos problemas de comunicación como los que te acabo de contar. Y bueno, y así hay una serie de cosas que nos sentamos a reír porque la gente a veces pide cosas y los parece tan sencillo. O en el caso de la radio, ¿verdad? Esta señora que lo puso en los brazos del Señor, pero obviamente yo también hubiera entendido, lo pongo entre los muertos y a mí me hubiera tocado hacer eso. Pero son de esas anécdotas de la gente, de la comunicación y de esas cosas agradables que Padre, pasan. ¿y algún como milagro que usted haya visto o haya percibido? Bueno, sí, gracias a Dios hay testimonios, ¿verdad? Más bien en el ámbito espiritual, sí encontramos gente que nos dice: pensaba matarme, pensaba suicidarme, o gente que me dice: estaba en depresión, ¿verdad? Fue una época de depresión, pero bendito Dios en ambos ámbitos, ya sea en la radio, ya sea en la televisión, pero el canal, la programación me ayudó, la radio me ayudó. Entonces sí hay como ese tipo de testimonios de gente que sí ha percibido gracia, acción de Dios, ¿verdad? Hay gente que me comenta: mira esta palabra que dijo, mire esto que sucedió. Entonces sí, bendito Dios, creo que Dios se vale de los canales, ¿verdad? De los medios de comunicación para llegar. Por eso te decía, a mí me parece tan valioso que haya más presencia de un Jesús TV, de un Estela Maris, porque son canales de gracia, ¿verdad? Y al final sí, la palabra, los sacramentos, la palabra de Dios y todo esto que se comparte llega a mucha gente y sí hace mucho bien. Entonces sí, uno lo puede constatar y eso es lo que uno sabe, pero hay mucha gente que no lo dice o no les puede hacer llegar a uno su testimonio, pero sí, bendito Dios, hay gente que llama y que agradece, ¿verdad? Padre, de verdad ha sido chilero. ¿Cómo es podcast? Se puede decir, es más fresco, ¿va, padre? De chilero estar con usted, compartir, de verdad, gracias por el espacio, por el trabajo que hace, padre, porque de verdad la gente no lo ve, pero es un trabajo bien duro estar en comunicación. Y pues nada, agradecerle, padre, de verdad. Gracias, y a la gente que nos escucha, pues que siga los canales, los medios, que los apoye, ¿verdad, padre? Sí, sí. Invitación a que apoyen todos los medios católicos, a que nos observen, nos escuchen y en la medida de sus posibilidades, también lo económico es muy importante y su oración, ¿verdad? Tal vez ahí, padre, para ir finalizando, porque sabemos que más de alguno va a decir: no, es que tenía que echar la bendición al padre, entonces echar, ¿verdad? Danos su bendición. Bueno, perdónenos. Entonces tal vez nos regala su bendición para terminar este primer podcast que estamos realizando el día de hoy. Muy bien, con mucho gusto, Marvin. Así que para todos los que nos observan, para todos los que son parte de este podcast, en medio de sus dificultades, con todo gusto vamos a pedirle a nuestro buen Dios que les proteja y les llene de su bendición. Así que pedimos a Él que nos llene, nos dé de su gracia y de su presencia, y que el Dios que es bueno, que es amor, llene nuestras vidas y nuestros corazones, que aparte de nosotros angustia, depresión y soledad, y nos regale su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Gracias.